Están escuchando Nuestra América a través de ERTV, Más Internacional. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Después de las movidas realizadas por la presidenta interina de Venezuela, su gabinete, consultamos a un exdiputado venezolano en el exilio. ¿Cómo queda el balance de poder entre Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez? De manera que es un movimiento interno que no significa de ninguna manera ni estabilidad, ni democratización, ni institucionalización. Lo que se trata es de asegurar la permanencia del escaso poder que en este momento tiene. Costa Rica anunció que rompía relaciones diplomáticas con el régimen cubano y que la presidenta entrante apoya esta medida. Le preguntamos a un destacado consultor político detalles de esta trascendental decisión. Me parece que va a ser relevante para que algunos países del área de América Latina y inclusive de Europa, que han sido los patrocinadores mucho de la dictadura cubana, empiecen a mirar de otra manera. Asistencia técnica, Tony Simón. Producción, Hernán Llanes. Voces informativas, César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El 18 de marzo del 2026, en un giro para la estructura de poder en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la salida del cargo del general en jefe, Vladimir Padrino López, quien ocupó el Ministerio de Defensa durante más de 11 años. Esta decisión ocurre en un contexto de extrema fragilidad para el chavismo, apenas 2 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses este enero pasado del 2026. El sustituto, Gustavo González López. ¿Quién es él? El nuevo ministro, pues es una de las figuras más temidas y leales del ala radical del chavismo. Y para hablar de este movimiento dentro del régimen chavista, tenemos como invitado el día de hoy al periodista venezolano Omar González. Señor Omar, bienvenido a Nuestra América. Muchas gracias, Ricardo, César, por esta cordial invitación a tan prestigioso programa en tan prestigiosa emisora. Gracias. En efecto, en Venezuela se ha registrado un movimiento que no podemos menos que calificar de purga política para desplazar a figuras claves del círculo de Nicolás Maduro. Entre ellos, efectivamente, quien ocupara el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino López, una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro. Pero igualmente fueron desplazados la mayor parte del gabinete, de los ministros del gabinete de Maduro, así como también a financistas del depuesto y capturado Nicolás Maduro, entre ellos a Alex Saab, Raúl Gorrín, Wilmer Ruperti, en fin, los círculos más cercanos de Nicolás Maduro han sido desplazados e incluso algunos de ellos detenidos en las cárceles de Delcy Rodríguez. El nuevo ministro también es considerado por muchos como el brazo ejecutor de Diosdado Cabello. ¿Su opinión con relación a ese punto de vista? Él tiene un triste prontuario. Gustavo González López fue director de la Policía Política, el SEBIN. Estuvo vinculado, incluso está solicitado por la justicia norteamericana y también por la justicia europea, porque está involucrado en violaciones terribles a los derechos humanos, incluso asesinatos, torturas, persecuciones, desapariciones. Este hombre también ocupó por breve tiempo el Ministerio de Relaciones Interiores y recientemente, una vez que fue capturado Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez lo nombró jefe de la Casa Militar. Ahora lo nombran como sustituto de Vladimir Padrino López, aunque en realidad tiene poca ascendencia dentro de las Fuerzas Armadas, porque estaba retirado prácticamente de toda relación. Y si bien se le vinculaba con Diosdado Cabello,
el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales en Venezuela, últimamente se sabían de un distanciamiento grande entre ambos, estos dos connotados miembros de la cúpula chavista en Venezuela. Pues hombre, para muchas personas este movimiento, teniendo en cuenta la cercanía a Diosdado Cabello, teniendo en cuenta también la cercanía de Delcy Rodríguez, a las sanciones que ya mencionaba doctor Omar, ¿será esto realmente una limpieza o más bien una especie de reorganización que está tratando de planear la presidenta interina Delcy Rodríguez? Es más lo segundo. Aquí no ha habido un cambio de sistemas y mucho menos una democratización. Al contrario, es la eliminación o el desplazamiento de un grupo hacia otro interno dentro del chavismo. De eso se trata, y incluso es de control. No es por ninguna otra circunstancia, sino para evitar conspiraciones que ya se conocían en Venezuela, que estaban en marcha, para controlar el escaso poder que aún lo tiene, ¿no? Gracias a una decisión de quienes en este momento para los venezolanos son claves, como es el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, después de la captura de una impecable operación militar realizada el 3 de enero pasado. En este caso, el desplazamiento de estos ministros, de estos financistas, de estos gentes cercanas a Maduro, lo que busca es consolidar el poder también muy frágil de Delcy Rodríguez. Frágil porque no tiene el apoyo ni siquiera de su partido, y mucho menos del pueblo venezolano, que nítidamente se ha pronunciado en contra de a ellos lo llaman los hermanos siniestros, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que ocupa la espuria Asamblea Nacional o Parlamento venezolano. De manera que es un movimiento interno que no significa de ninguna manera ni estabilidad, ni democratización, ni institucionalización. Lo que se trata es de asegurar la permanencia del escaso poder que en este momento tiene. En este sentido y en este nuevo escenario, ¿cómo queda posicionado lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, sobre todo lo que se desean muchas personas, que es una transición a un proceso de unas elecciones futuras? ¿Cómo ve usted el nuevo escenario de Venezuela-Estados Unidos? Uno entiende la compleja situación geopolítica que vive el mundo en este momento, sobre todo después de las operaciones de Estados Unidos a Israel en Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, los bombardeos del propio Irán a países árabes como los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, en fin, y la amenaza que incluso hacen hacia Europa, hacia Francia, hacia Grecia, hacia Italia. Entonces, Venezuela, como se sabe, es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del planeta, y ha sido durante muchos años, antes de la llegada del socialismo y del chavismo al poder en Venezuela, el proveedor más seguro de Occidente en cuanto a materia de energía se refiere, tanto gas como petróleo y sus derivados. Entonces, en medio de todo esto, en este momento, cuando hay una súbita alza del precio del petróleo, ya está sobre los $110 el barril de petróleo, y la amenaza de que esto se complique, Venezuela Estados Unidos no se entiende que no le conviene abrir otro frente en Venezuela, lo cual es comprensible, pero que no se sostiene sobre realidades fácticas. Es decir, en Venezuela no hay divisiones. En Venezuela casi la totalidad de los venezolanos lo que quieren es salir de esta pesadilla chavista que ha destruido y saqueado nuestro país. Y lo único que le podría dar estabilidad a un proceso y las inversiones que seguramente quieren hacer las grandes corporaciones petroleras del planeta no se van a dar hasta tanto no se produzcan unas elecciones libres, democráticas, y que el pueblo venezolano realmente reinstitucionalice y elimine para siempre la presencia de socialista y comunista en nuestro país. Entonces,
esto es una apuesta riesgosa, porque ni Delcy Rodríguez, aquí puede pasar cualquier cosa. Venezuela no ha mejorado en absoluto, está en este momento atravesando una crisis económica catastrófica, un salario de los trabajadores de apenas menos de $1, 28 centavos de dólar al mes. Esas son las pensiones y sueldos en Venezuela, que no les alcanza ni siquiera para comprar un pan. Entonces, y luego el colapso del servicio eléctrico, no hay agua potable, el servicio de salud está destrozado. Todo esto es una bomba de tiempo con una mecha cortica que el pueblo venezolano puede complicarse porque es cuestión de sobrevivir. Y la diáspora, la cuarta parte del país, de los habitantes de Venezuela, han tenido que salir del país, pero no porque quieran, sino para poder sobrevivir. Y la única forma de que regresen y que pare esa migración millonaria de personas es que haya un gobierno democrático que respete el libre mercado, que respete la propiedad privada, que permita la libertad de los venezolanos. Y eso no se va a lograr hasta que se hagan unas elecciones como ha dicho una persona que sabe perfectamente cómo es la situación en Venezuela, en este caso el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce perfectamente nuestra situación. En New York, Manhattan, se preparan para lo que será el comienzo del juicio del exdictador Nicolás Maduro. Esta salida de padrino, estos nombramientos nuevos por parte de Delcy Rodríguez, que a la fecha son alrededor de 7 nuevos ministros designados, especialmente este pasado 18 y 19 de marzo 2026 han sido esas designaciones. ¿Puede influir esto en ese proceso del comienzo del juicio en New York, en Manhattan, de Nicolás Maduro? ¿Será que él terminará salpicando gente de la nueva que ha designado Delcy Rodríguez, teniendo en cuenta que tienen sanciones en Europa, Estados Unidos, como lo mencionaba usted, doctor Omar? Efectivamente, no me extrañaría que algo de eso ocurriera. Además, el brutal cinismo con el que Nicolás Maduro pretendió solicitar, exigir al tribunal que lo juzga por los crímenes horribles cometidos durante su mandato en Venezuela, que el Estado venezolano sufragara los costos de su defensa. Y por supuesto digo que es un brutal cinismo, porque si alguien tiene una fortuna inmensa y ya demostrada, no porque lo digamos los venezolanos, sino porque han sido congelados centenares de millones de dólares en los bancos suizos, propiedades millonarias en Estados Unidos, en República Dominicana, en Turquía, depósitos de oro en los paraísos fiscales, y tiene el tupé de exigir que el Estado venezolano, un Estado que está en la miseria, empobrecido por el saqueo que él propugnó, pague la defensa. Y esto fue descartado por el juez de la causa, ¿no? que sigue el juicio a Maduro y a Cilia Flores. Por supuesto, a esto Delcy Rodríguez ha hecho un mutis, no ha dicho nada, absolutamente nada sobre... y entonces ahí se ve perfectamente las traiciones, los reacomodos, la purga política que se ha desatado dentro de lo que queda del chavismo, ¿no? Y esto es una situación muy inestable, muy peligrosa para los venezolanos, pero también para el resto del hemisferio, porque desde Venezuela se ha financiado de dinero oscuro proyectos como el de los Kirchner en Argentina, como los de los Correas en Ecuador, como Evo Morales en Bolivia, como Zelaya en Honduras, e incluso ha propugnado, ha pagado parte de las campañas de Petro, incluso del propio presidente Lula da Silva, en fin, desde Venezuela, sin hablar de Cuba, que también ha financiado por muchos años el castrocomunismo cubano, es una cabeza de playa para estas organizaciones de izquierda y del terrorismo internacional. Para Nuestra América estamos hablando con Omar González, periodista venezolano, miembro del Comando Com Venezuela, exgobernador del estado de Bolívar, exdiputado opositor. Señor Omar González, gracias por estar con nosotros hoy en Nuestra América. Gracias, Ricardo, gracias, César, y un saludo muy cordial a toda su vasta audiencia. Un abrazo y gracias. Nuestra América. Al instante, la información, noticias de gran impacto, la verdad en acción, para estar siempre al día con la mejor visión. Noticias RTV, tu fuente de información.
fuente de información. Noticias ERTV, más internacional, desde Bogotá, Colombia. A esta hora escucha Nuestra América a través de Radio Fides en San José, Costa Rica, Radio Ritmo en Bolivia y Radio Unipamplona en Colombia. Una producción de Martín Noticias. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. En vista de el maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa, no reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El presidente de Costa Rica saliente, Rodrigo Chávez, dijo la semana pasada que no reconocía como legítimo al gobierno cubano y anunció el cierre de su embajada en La Habana, esto como una medida que también incluyó la reducción de la representación diplomática cubana en San José. Esto fue durante una conferencia de prensa en Peñas Blancas, en la frontera norte con Nicaragua. Pues bien, queremos conocer detalles, por eso invitamos al consultor político y experto electoral costarricense americano, al doctor Dani Quirós, quien nos atiende a esta hora en Nuestra América. Doctor Quirós, bienvenido. Qué gusto saludarles, a la orden por acá. Desde el año 2022 venía el presidente saliente Rodrigo Chávez en el cargo, pero también fue ministro de Economía en el tiempo del presidente Alvarado. ¿Qué fue lo que motivó realmente, doctor Quirós, para que el presidente Chávez tomara esta determinación para romper esta relación diplomática? Más allá de qué es lo que motivó, es qué información empieza a llegar, qué información se ve, pero sobre todo es que hay una motivación basada en la libertad. Costa Rica es un país que representa vida, es un país que su frase, muchos la han escuchado y es el pura vida. Y cuando no hay vida, no hay pura vida, cuando no hay bases de libertad, cuando la familia no puede estar junta, cuando la economía a base del desarrollo privado no se puede sacar adelante, Costa Rica siempre ha levantado la voz. Por mucho tiempo se cometió el error de volver a abrir embajada de Costa Rica en La Habana, que eso lo hizo casualmente una misma fecha el expresidente Oscar Arias de cuando lo rompe ahora el actual presidente Rodrigo Chávez. Ese tiempo oscuro que pasó Costa Rica, gracias a Dios se acaba. Pero la razón principal que pasa en este caso es que es un presidente de Costa Rica, al igual que la presidenta entrante que está pronto para el mes de mayo, es gente que toma decisiones basado en la lógica, basado en el sentido común y basado en la sensatez. Basado en eso le comento lo siguiente: en Cuba hoy no hay oportunidad para las personas, no hay libertad y no ha habido en los últimos 50 y resto de años. Entonces Costa Rica valientemente, un país cargado de alta dignidad y alta moralidad, toma la decisión y dice basta, hasta aquí llegó. Esos 10,000 cubanos que creo entenderle a la presidenta Fernández que residen en Costa Rica, ¿cómo podrían resultar afectados? En el tema consular quedan las cosas básicas de trato consular general. Eso no se rompe porque también hay que atender las personas de cada país, al igual de que se deja un pequeño grupo allá de costarricenses trabajando en la embajada, en lo que fue la embajada de Costa Rica en Cuba. Sí, y la relación comercial entre Cuba y Costa Rica, tengo entendido que hasta el año 24 se basaba básicamente en la exportación de Costa Rica con productos farmacéuticos y forrajes. Hablamos de casi $40 millones hacia Cuba. Y en la parte inversa, Cuba exportó no más de $1 millón, principalmente de tabaco. En cuanto a la política
a un nuevo gobierno de la presidenta Fernández, ¿se estima que eso queda congelado? ¿Queda en qué términos? Hablar en nombre de la presidenta Fernández no estoy autorizado, pero lo que sí puedo hablar como consultor político y costarricense de nacimiento es, más allá del tema del comercio, porque no toda la vida es plata, hay una famosa frase que dice así. Entonces, en este caso, esos $40 millones o $20 millones o $100 millones, lo que fuese, tiene mayor valor la libertad y mayor valor la libertad del pueblo cubano, en este caso. Entonces, Costa Rica es un país que es abierto al mundo, que fácilmente va a colocar esos productos en diferentes partes del mundo sin problema, de lo poco o lo mucho que se vendía a partir del próximo momento, pero eso yo no veo mayor inconveniente. Muchas de esas cosas se tienen que haber valorado dentro de la actual administración del presidente Chávez y se priorizó a la gente, que eso muchas veces no lo hacen los gobiernos, se priorizan ciertas relaciones y se olvida del pueblo y de la gente. Han venido sucediéndose cambios en cuanto a las elecciones en varios países y esto va a seguir denotando quizá nuevas sorpresas. El caso de Colombia, que podría quizá en una difícil situación, pero no imposible, retomar la derecha del poder. Hay elecciones en Perú, hay elecciones en Brasil. ¿Podría este anuncio de Costa Rica motivar, doctor Quiroz, a otros países de América Latina a tomar medidas similares frente a Cuba? Debería motivarlo porque Costa Rica, que es un país chico pero con alta moralidad, tomó esa decisión sin ninguna presión de absolutamente nadie, al igual que lo hizo Ecuador, sin ninguna presión de nada. Yo diría que es una oportunidad para diferentes países de América Latina, enfoquémonos en la región latina, para diferentes países de América Latina, de dar ese paso de apoyar a la gente, al pueblo, y no apoyar a los dictadores en este caso. Igual pasaría con el tema contra Nicaragua. Pero todo vamos por partes. Y sobre el tema electoral, que está Perú, que está Colombia y que está Brasil, empecemos por Colombia. Me parece que Colombia tiene una gran y verdadera oportunidad. Más que todo, creeré yo en la estructuración de la señora Valencia, de lo que puede suceder para las siguientes elecciones. Y más que regresar a la derecha, yo le llamo regresar a la sensatez, porque la derecha lo que genera es beneficio para las personas y no para unos cuantos pseudolíderes que aparecen ahí, porque si vemos de que Costa Rica ha estado gobernado por derecha, planteémoslo así, contra Venezuela, que estaba gobernado por izquierda, yo prefiero la derecha costarricense, o el formato costarricense. Entonces la sensatez, igual en Perú, donde está Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, entiendo que ambos disputándose el primer lugar, pero en ambos países se llevará a cabo una segunda ronda donde se definirá, y el tema de Brasil empieza a estar más claro con Flavio Bolsonaro en contra de Lula da Silva. Me parece que va a haber un regreso a la sensatez por ahí, diferentes países. El más complejo, me parece ahora, va a ser la elección en Colombia, porque tiene un candidato con un fuerte apoyo todavía. Doctor Quiroz, ¿de qué manera piensa usted esta decisión que ha tomado Costa Rica en cuanto a la suspensión de las relaciones y demás que hemos citado minutos atrás podría influir quizá también en la posición internacional de Costa Rica como un ejecutor ejemplar en materia de derechos humanos? Va a influir mucho, porque Costa Rica, que es un país que se respetan los derechos humanos, los derechos a todas las personas, los derechos, es un país donde no hay ejército, es un país donde el dinero del ejército se ha invertido en salud, en educación y en democracia. Por supuesto que va a influir y va a ayudar a tomar decisiones a países más grandes, planteémoslo en esa palabra, porque un país pequeño que haya tomado firmemente esa decisión, me parece que va a ser relevante para que algunos países del área de América Latina y inclusive de Europa, que han sido los patrocinadores mucho de la dictadura cubana, empiecen a mirar de otra manera, porque la imagen de Costa Rica es muy positiva y yo espero que esto sea una reflexión para muchos gobiernos en el mundo. Doctor Quiroz, ¿por qué Costa Rica, pensaría cualquier persona así sorprendida de manera quizá espontánea, también decide romper relaciones con Cuba, pero mantiene vínculos diplomáticos con otros gobiernos autoritarios en la región? Citemos el caso de Nicaragua. Bueno, exactamente no es lo que usted precisa. Con Nicaragua, que es un vecino
y seguirá siendo vecino de Costa Rica. Se mantiene una relación básica, una comunicación básica, una comunicación meramente cordial con el vecino del norte de Costa Rica. Entonces, me parece que el tener la valentía de romper con Cuba demuestra lo que puede suceder con uno u otro gobierno que tenga dictaduras o que tenga opresión hacia el pueblo. Pero Costa Rica ha sido y es el gran albergue de cientos de miles de nicaragüenses. Es el lugar de donde más sale remesas hacia Nicaragua. Es el país que más ha sido amable con los nicaragüenses. Es el país que más ha recibido a los nicaragüenses. Y Costa Rica fue el país que influyó en aquel momento, ya por los 90, para que llegara la paz, no solo a Nicaragua, sino a toda Centroamérica. Entonces, en este caso, que se mantengan unas relaciones ahí, porque es un tema básico lo que se mantiene, no pone un punto negro en una camiseta, en un pullover o en un t-shirt blanco, en este caso, con lo que tiene que ver con Cuba. ¿Piensa usted, doctor Quiroz, que la señora Laura Fernández, la presidenta entrante ahora en el mes de mayo, dé realmente un paso diferente, porque ella se ha identificado como la continuidad de su mentor político, el presidente Chávez, en materia de derechos humanos, en materia de intereses diplomáticos y a nivel económico, en una política particular, o sencillamente va a ser algo muy parecido a lo que traía el presidente Chávez? Me parece que va a ser un gobierno que va a dar la continuidad del cambio primero que todo. Y ella va a profundizar ese cambio porque tiene más poder legislativo. El actual gobierno tiene 8 diputados de 57, el nuevo gobierno va a tener 31 diputados de 57. Eso le va a permitir profundizar en reformas verdaderas que no se pudieron hacer. Y en el tema económico va a ser una mujer, evidentemente va a ser una gran presidente, va a ser alguien que va a tener, y así lo dijo durante la campaña, diciéndole al mundo, vengan a invertir a Costa Rica. No hay ningún problema de invertir en Costa Rica como no lo ha habido en las últimas décadas. En Costa Rica hay seguridad jurídica, hay respeto a los derechos humanos, hay un seguro social importante para sus trabajadores. Y a pesar de que Costa Rica es más caro que sus vecinos de América Central o sus vecinos de Sudamérica, muchas empresas prefieren invertir en Costa Rica por la estabilidad política, lo cual eso se va a mantener y es muy atractivo para empresas como Intel. Le doy datos relevantes que yo le llamo datos culturales económicos. La primer planta que hizo Intel, la empresa de chips americana, fuera de los Estados Unidos fue en Costa Rica, en el año 92. El primer McDonald's fuera de los Estados Unidos fue en Costa Rica, hace muchos, muchos años. Y eso significa muchas cosas, pero sobre todo significa confianza y estabilidad de un país donde usted puede ir a invertir y eso se le respetará, cosa que no pasa en Cuba hoy, cosas que no pasan en Cuba. Entonces yo creo que Costa Rica, al igual que otros países, puede ser un buen ejemplo para la transición y para el desarrollo cubano de lo que vendrá. Por último, quisiera sintetizar a manera editorial, en su experiencia como consultor político, cómo impacta esta decisión de Costa Rica, doctor Quiroz, sobre Cuba en la coherencia de la política exterior frente a dictaduras en América Latina. Esta decisión de Costa Rica impacta en favor del pueblo cubano. La decisión de Costa Rica de romper relaciones con la dictadura cubana es pensando en la gente, pensando en la libertad del pueblo cubano. Y Costa Rica, con un país chico, con alta moralidad, basado en el pura vida, camina muy de la mano con el patria vida, casualmente. Pero esto evidentemente va a ayudar mucho a que otros gobiernos de diferentes partes del mundo vuelvan a ver y digan, ups, mira, Costa Rica tomó esta decisión, que es un país sin ejército, es un país pequeño, es un país que de libre mercado, de libre empresa y basado en la filosofía de la libertad. Creo que eso va a poner a reposar, va a poner a pensar a muchos otros gobiernos de valorar, tomar la decisión de romper con la dictadura o con el gobierno, como le quieran llamar. En este caso yo le llamo dictadura castrista. Estaremos muy atentos del que va a ser la ceremonia y el traspaso de mando allí en Costa Rica en el mes de mayo, pero por lo pronto agradecemos al consultor político y experto electoral costarricense americano Dani Quiroz, que nos ha atendido en Nuestra América para poner un tanto en radiografía de lo que ha sucedido en esta ruptura de relaciones diplomáticas entre Costa Rica hacia Cuba. Un abrazo, doctor Quiroz. A la orden y que la pasen bien.
Y termina aquí Nuestra América, un repaso a los hechos en una agenda de Nuestra América. Una América fascinante que solo aquí en Nuestra América usted puede entender y escuchar todas las semanas. Les hemos acompañado César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.